Me llamo Raza Farhadi. Nací y crecí en Teherán, Irán, una ciudad llena de poesía, historia y belleza, pero a la vez asfixiada por el control, el miedo y la censura. Desde fuera, mi vida parecía normal. Tenía una esposa a la que amaba, una hija a la que apreciaba y un trabajo que me permitía pagar las cuentas. Pero, a puerta cerrada, dirigía algo que podía costármelo todo. Una iglesia cristiana clandestina en casa. En un lugar donde seguir a Jesús es un delito, decidí creer de todos modos. Esta es mi historia, no de victimización, sino de victoria por la fe. Escucharás cómo nací en el Islam, cómo encontré una Biblia de la manera más inesperada y cómo esas palabras transformaron mi destino. Caminarás conmigo a través de la traición, el arresto y la tortura, y serás testigo de cómo Dios nunca me abandonó, ni siquiera cuando el mundo lo hizo. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente sacrificarse por tus creencias, o te has preguntado si la fe puede sobrevivir en los lugares más oscuros, quédate conmigo. Esto es más que un testimonio, es una declaración, una que espero que inspire valentía en tu corazón y te abra los ojos al poder de Dios en medio de la persecución. Vamos a empezar. Teherán es una ciudad vibrante de vida. Cada mañana, sus estrechas calles se tiñen de la luz del sol que se filtra entre el polvo y los gases de escape. Los vendedores gritan los nombres de hierbas y dulces en el bazar, mientras los niños se abren paso entre el tráfico persiguiendo balones de fútbol. Crecí en uno de los barrios antiguos cerca del Gran Bazar, donde el aroma a agua de rosas de las pastelerías se mezclaba con la llamada a la oración. Mi familia era típica. Mi padre tenía una pequeña tienda. Mi madre cuidaba de nuestro hogar y nuestra religión era el Islam, no por convicción profunda, sino por derecho de nacimiento y costumbre. Desde que aprendí a caminar, me enseñaron a rezar 5 veces al día. No entendía las palabras, pero entendía el miedo a lo que sucedería si no las decía. Mi infancia fue cálida, aunque envuelta en silencio. No cuestionábamos a la autoridad, ni a la policía, ni a los mulás, ni al gobierno. Cuestionar era peligroso. Nuestros vecinos desaparecían sin previo aviso. Mi primo bromeó una vez sobre un clérigo durante una cena. Lo arrestaron al día siguiente. Eso era Teherán, una ciudad que sonreía de día y susurraba de noche. Aprendiste a vivir 2 vidas, una pública y otra privada. Y entre esos muros, aprendí a sonreír en la mezquita mientras mi mente divagaba. No era rebelde, simplemente era inquieto. Algo dentro de mí seguía haciendo preguntas que nadie se atrevía a responder. Cuando cumplí 16, los rumores se hicieron más fuertes. Vi a mis amigos desaparecer en las drogas o en el régimen. Algunos se unieron al Basij para evitar el servicio militar. Otros se perdieron en fiestas secretas y canales ilegales de satélite. Me quedé callado, pero mi silencio se hizo más pesado. Quería algo real, algo más que rituales y miedo. Por la noche, miraba al techo y me preguntaba cómo era realmente Dios. No el Dios de los sermones airados y los castigos, sino el del que mi madre hablaba con dulzura cuando me besaba la frente y me contaba historias de los profetas. Ese Dios seguía escuchando. En 2012, trabajé en una librería cerca de la Universidad de Teherán. Era un trabajo mal pagado, pero que daba tiempo para pensar. Los estudiantes venían a comprar poesía, ensayos políticos prohibidos o novelas extranjeras traídas de contrabando desde Turquía. Un día, un hombre con la mirada cansada y las manos temblorosas me entregó un pequeño paquete. No habló, solo me miró y me dijo, «Léelo, pero escóndelo». Lo abrí en casa y encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Una Biblia en persa. Nunca había visto una. Me temblaban las manos con solo tocarla. Sabía lo que era. También sabía que podría costarme la libertad. Esa noche leí el Evangelio de Juan. Leí sobre un hombre llamado Jesús que sanaba a los quebrantados, que amaba a los marginados, que perdonaba al pecador. No lo entendí del todo, pero sentí algo conmoverse dentro de mí, una extraña calidez, una atracción. Seguí leyendo, y cuando llegué a Juan 3:16 me detuve, porque de tal manera amó Dios al mundo. No porque Dios lo juzgó de tal manera, no porque Dios temió tanto al mundo, sino que amó. Era una palabra extraña en mi país.
Me criaron con reglas, no con amor. Y sin embargo, allí estaba. Cerré el libro y lloré. En las semanas siguientes, leí más en secreto. Escondí la Biblia debajo del colchón y la saqué como un placer culpable cuando no había nadie en casa. Empecé a orar, pero no como antes. No eran versos árabes memorizados. Eran esperanzas susurradas, torpes y sinceras. Jesús, si eres real, muéstramelo. Y poco a poco, lo hizo. Sentí una paz como nunca antes. Mi ansiedad, ese miedo constante a ser observada, empezó a transformarse en valentía. Era peligroso, pero también sabía que era lo correcto. Al tercer mes, había cambiado. No de una forma visible de inmediato, sino de la que más importaba. El miedo ya no dominaba mi corazón. No podía volver atrás. No podía fingir. Empecé a distanciarme de la mezquita. Dejé de ir a las oraciones de los viernes. Evitaba las conversaciones que glorificaban el martirio o el nacionalismo. Mi hermano lo notó. Mi padre hizo preguntas. Y finalmente, me confrontaron. Raza, ¿eres cristiana? No era una pregunta. Era una acusación. Quería mentir. Pero las palabras que Jesús había dicho sobre la verdad resonaron en mi mente. Sí, dije. Y así, sin más, perdí a mi familia. Recuerdo el silencio que siguió a mi confesión. Mi padre me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Las manos de mi madre temblaban mientras sostenía su rosario. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Mi hermano salió furioso de la habitación, llamándome traidor. Esa noche, me dijeron que me fuera. Sin abrazos, sin perdón, solo una puerta cerrada y el aire frío del exilio. Caminé por las calles de Teherán sin ningún lugar a donde ir, aferrado a una pequeña bolsa con solo ropa y mi Biblia. Me sentía solo, pero extrañamente no tenía miedo. Por primera vez en mi vida, había elegido la verdad sobre la comodidad. Y esa verdad, Jesús, caminaba conmigo. Encontré refugio gracias a un amigo de la librería que sospechaba algo. Se llamaba Kaveh, un hombre tranquilo de mirada amable. Me llevó a una casa escondida bajo una panadería en el sur de Teherán. Cuando entré, vi a 10 personas sentadas en círculo sobre cojines, leyendo Biblias digitales en sus teléfonos. Hablaban en voz baja, la mirada alerta, pero sus rostros irradiaban paz. Era una iglesia, ilegal, oculta, santa. Esa noche, canté por primera vez en años, no en voz alta, sino con sinceridad. Las canciones no eran ensayadas ni rígidas, eran crudas, como nuestras vidas. Sentí que había encontrado a mi verdadera familia. Kaveh se convirtió en mi mentor. Me habló de Elam Ministries, una red que capacitaba a cristianos iraníes en el extranjero. Me habló de otros que habían huido, que habían arriesgado sus vidas para aprender a liderar, a enseñar y a difundir el evangelio en su país. La idea me aterraba. Salir del país significaba arriesgarlo todo. Pero quedarse también significaba permanecer en silencio, pequeño y escondido para siempre. Empecé a orar de otra manera. Jesús, ¿a dónde quieres que vaya? Y cada vez sentía la misma respuesta en mi alma. Ve a donde te envíe, y estaré contigo. Empecé a soñar con algo más grande que la supervivencia. En 2013, con la ayuda de Elam, obtuve un pasaporte falso. Fue un riesgo, pero lo asumí voluntariamente. Crucé la frontera con un nombre falso, con las manos sudando en cada puesto de control. Al llegar al Líbano, sentí el sol en la cara y lloré. Era la primera vez en años que podía caminar libremente, hablar abiertamente y adorar sin miedo. Durante 6 meses, estudié la Biblia. Aprendí a enseñarla, a guiar a otros, a pastorear una iglesia. Y allí conocí a alguien que cambió mi vida. Se llamaba Mariam. Ella también había huido de Irán. Su sonrisa ocultaba profundas heridas, pero su espíritu era inquebrantable. Mariam y yo nos enamoramos lentamente, a través de la oración y compartiendo el dolor. Nos casamos en un pequeño apartamento, rodeadas de creyentes que sabían lo que significaba construir alegría en medio de las ruinas de la persecución. Prometimos servir a Jesús juntos, sin importar el costo. Y después de nuestra capacitación, tomamos la decisión más difícil de todas: regresar a Teherán. La mayoría se habría quedado a salvo,
pero nuestros corazones ardían por las personas que dejamos atrás. Conocíamos el peligro, pero también conocíamos el llamado. Un llamado no es una sugerencia, es una orden que nace del amor. Y así regresamos, no como víctimas, sino como instrumentos. Nuestro apartamento volvió a ser un santuario. Oscurecimos las ventanas, insonorizamos un rincón y escondimos nuestros teléfonos en cajas metálicas durante el culto. Al principio solo éramos Mariam y yo. Luego regresó KB, luego Mina, una viuda cuyo esposo había muerto en prisión. Luego Farhad, un exadicto que encontró a Jesús en un sueño. Una a una, la sala se llenó. 20 personas, luego 30. Cada rostro, un milagro. Cantamos himnos persas en susurros. Leímos Romanos, Juan, Salmos. Cada palabra cobraba vida. El gobierno lo llamó traición. Nosotros lo llamamos avivamiento. No éramos rebeldes. Éramos seguidores de un rey que llevaba espinas en lugar de corona. Pero con el crecimiento llegó el riesgo. En 2018, vinieron por nosotros. Era viernes por la noche. Acabábamos de empezar a cantar cuando llamaron a la puerta con un estruendo. No era nuestro llamado en código. Este fue violento. Se me heló la sangre. Mariam me apretó la mano. Susurré: Jesús, sé nuestra fuerza. La puerta se abrió de golpe y la policía irrumpió. Botas golpeaban el suelo, armas apuntando a las caras. Mi hija, Leila, apenas una niña, gritaba. Me arrastraron, con las muñecas atadas con metal, mientras los vecinos observaban desde detrás de puertas entreabiertas. Ya había visto esto antes. Había rezado para que no sucediera. Pero ahora, era mi turno. La prisión de Evin no es solo un edificio. Es una máquina diseñada para destrozarte. El aire estaba cargado de moho y desesperación. Mi celda era del tamaño de un armario, apenas lo suficientemente amplia para acostarme. Las paredes goteaban y el techo goteaba. La luz provenía de una bombilla parpadeante que nunca se apagaba. Durante días, no vi a nadie. Oía gritos de otras celdas, gemidos, susurros, un silencio que resonaba más fuerte que el ruido. Los guardias hablaban con los puños, no con palabras. Los interrogatorios comenzaban al amanecer. Me pidieron que revelara mis nombres. En cambio, les di las escrituras. Eso los enfureció aún más. Pero no tenía miedo. Estaba furioso. Con justa razón. Rezaba constantemente. No siempre con palabras. A veces con lágrimas. A veces en silencio. Pero rezaba: Jesús, manténme con vida. No solo mi cuerpo, sino también mi alma. Intentaron forzarme a traicionarme, pero lo único que lograron fue aferrarme a una fe más profunda. Recordé cada versículo que había memorizado. Canté canciones de la iglesia en casa en voz baja. Me aferré a cada imagen del rostro de Mariam, a la risa de Leila. Pensé en Farhad, Mina, Jabad. Si me rompía, ellos caerían. Así que me mantuve firme, no con los puños, sino con fe. Y la fe es más difícil de romper que los huesos. Los días se desdibujaron. Olvidé el calendario. Marcaba el tiempo con las comidas que me metían por la ranura. Arroz frío, lentejas podridas, agua con olor a metal. Pero cada día, seguía viva. Cada día, mi espíritu no se derrumbaba. Esa era la victoria. Una noche, le susurré a un guardia: Te perdono. Me miró con confusión, no con lástima. No con odio, confusión. Sembró algo en él. Podía verlo, porque la crueldad es predecible. Pero la gracia es desarmante. Elegí amar a mis enemigos, porque Jesús me amó cuando aún era uno. Con el tiempo, conocí a otros en la prisión. Contrabandistas, ladrones, un hombre que había criticado al gobierno. Golpeábamos las paredes para comunicarnos. Cuando los guardias dormían, compartíamos historias en susurros. Les conté de Jesús, no del profeta, del Salvador. Algunos se burlaron, otros lloraron. Un hombre, Karim, me pidió que orara con él. Había traficado con drogas, había asesinado. Pero esa noche, lloró como un niño y susurró el nombre de Jesús por primera vez. En esa celda, el avivamiento comenzó de nuevo. El evangelio no necesita un púlpito. Solo una boca dispuesta y un oído atento.
Después de 8 meses, me liberaron. No por piedad, sino por presión. Organizaciones extranjeras habían mencionado mi nombre. El régimen quería evitar los titulares. Me dejaron tirado al borde de una carretera cerca de la prisión. Me dolían las costillas. Me ardía la espalda. Tenía la cara hinchada. Pero mi ánimo se elevaba. Cojeé hasta casa, sin saber si Mariam estaría allí, sin saber si Leila me recordaría. Pero cuando abrí la puerta, gritó de alegría. Mariam me abrazó con fuerza. Y en ese instante, todo el dolor se desvaneció. Estaba en casa. ¿Y la iglesia? Se había duplicado en mi ausencia. Pero el régimen nunca olvida. Tras mi liberación me vigilaban de cerca. Los vecinos dejaron de sonreír. Un hombre se mudó al edificio y hacía demasiadas preguntas. Mariam perdió su trabajo en la escuela. Expulsaron a Leila por dibujar una cruz. Nos marcaron. Cada llamada a la puerta era una amenaza. Cada llamada, una trampa. Cambiábamos el horario de las reuniones semanalmente. Usábamos teléfonos prepago. Nos reuníamos en casas rotativas. Era agotador, pero nos negamos a parar. Porque si parábamos, ellos ganaban. Y no pueden ganar, ni contra la verdad, ni contra el amor. Empecé a escribirlo todo, mis recuerdos, mis sermones, mi testimonio. Quería preservarlo por si volvían. Quería que el mundo supiera lo que sucedía tras las puertas de Teherán. Quería que la gente viera la iglesia no como un edificio, sino como una llama, una que ninguna cantidad de agua podría apagar. Quería que los cristianos de Occidente entendieran que no adoramos para sentirnos cómodos, adoramos para sobrevivir, y que cada canción que cantamos, cada verso que leemos, cada susurro de oración que pronunciamos, es una rebelión contra la oscuridad. Y en Cristo, la rebelión es santa. Ya no teníamos ilusiones de seguridad. Cada paso fuera de nuestro apartamento se sentía como entrar en un campo de batalla. Mariam revisaba el pasillo 3 veces antes de salir. Leila miraba a través de las cortinas, aprendiendo a reconocer coches sin distintivos y hombres desconocidos. Le enseñamos a no decir ciertas palabras en público, a no dibujar nada religioso en la escuela, a no confiar en los profesores. Imaginen enseñar a un niño a ocultar su alegría. Eso es lo que el régimen nos había hecho. Pero Leila no se derrumbó. Rezaba con más fuerza, su voz más suave, pero más fuerte. Y cuando cantábamos por la noche, era su vocecita la que me recordaba por qué seguíamos adelante. La iglesia en casa no se redujo, sino que creció. Llegaron más familias. Algunas ya las conocíamos, otras eran nuevas. Conversos del Islam, buscadores, soñadores que tuvieron visiones de un hombre de blanco. Las historias eran todas diferentes, pero el anhelo era el mismo. Querían la verdad, querían paz, y la encontraron en Jesús. Tuvimos que dividir las reuniones en grupos más pequeños para reducir el riesgo, pero cada sala se convirtió en una fuente de energía. La gente traía comida, testimonios, escrituras copiadas a mano. Bautizábamos a los creyentes en bañeras, comulgábamos con té y pan plano. No era una experiencia refinada, era poderosa. Mariam fundó un grupo de mujeres. Al principio, 10 mujeres, luego 15. Se reunían por turnos, a veces en nuestra casa, a veces en sótanos de callejones o azoteas abandonadas. Provenían de todos los ámbitos, maestras, enfermeras, madres jóvenes. Todas anhelaban conocer la palabra. Leían Romanos 8, Salmos 91, Juan 15. Lloraban juntas, reían juntas, adoraban juntas. Ese círculo se convirtió en un fuego, un lugar donde la esperanza brillaba más que las amenazas del régimen. Y Mariam, mi esposa, se convirtió en una leona. Su fe alimentó a las demás. Su valentía acalló su miedo. Predicaba sin necesidad de alzar la voz. Pero la persecución seguía llamando a la puerta. Una mujer, Sara, fue arrestada por organizar una reunión. La azotaron 40 veces y le negaron un abogado. Otra, Shirin, fue detenida e interrogada sobre sus contactos. Su familia la repudió. Un joven llamado Arash vino a nosotros con moretones en la cara. Su padre lo había golpeado por convertirse. No llevaba nada más que una mochila con una camisa y una Biblia digital. Me miró con ojos llenos de miedo y dijo: «Pastor Raza,
Ayúdeme. Lo escondimos durante una semana, rotándolo entre casas de acogida. Cada hora parecía una cuenta regresiva, pero no podíamos negarnos. ¿Cómo podríamos? Desarrollamos señales. Si alguien decía la palabra Chai 2 veces, significaba peligro. Si las luces parpadeaban 2 veces, todos sabían que debían guardar silencio. Enterrábamos teléfonos viejos, borrábamos los rastros digitales, quemábamos documentos impresos, cambiábamos las tarjetas SIM semanalmente. Enseñé a los nuevos creyentes a memorizar las escrituras porque, algún día, eso podría ser todo lo que tuvieran. Y sin embargo, nunca dejamos de reunirnos, porque detenerse significaba rendirse. Y nos negamos. No éramos víctimas, éramos la iglesia. Y la iglesia en Irán no se retira, se levanta. Una oración susurrada a la vez. Había noches en las que no podía dormir, no por miedo, sino por la responsabilidad. Los rostros de mi rebaño me atormentaban en la oscuridad. Oré por cada uno de ellos. Le pedí a Dios que los protegiera de la traición, que los protegiera de la vigilancia, que protegiera a sus hijos. Pedí milagros, y Él los concedió. El hijo de Mina, que antes era adicto, se convirtió a Cristo. Jabad, el exsoldado, comenzó a predicar. Encontramos favor en lugares imposibles. Un vecino, un exinformante, comenzó a asistir a las reuniones. Dijo, vi lo que hacías, y quería lo que tenías. Solo Dios puede convertir a un enemigo en un hermano. Entonces llegó el punto de quiebre. Una piedra atravesó nuestra ventana. Una nota atada a ella. Apóstatas. Vete o muere. Leila gritó. Mariam se quedó paralizada. Recogí la piedra y no sentí miedo. Sentí una confirmación. Nos vieron, nos reconocieron. Y ahora teníamos una opción. Huir o quedarnos. Rezamos esa noche, hasta bien entrada la madrugada. Y la respuesta fue clara. Quedarse. De pie. Brillar. Y así lo hicimos. Comencé a predicar con renovado entusiasmo. Cada palabra tenía peso. Conocía el precio, pero también conocía la recompensa. La vida eterna no es una teoría cuando has estado en el infierno y has vuelto. No es una doctrina, es una promesa. La gente escuchaba de forma diferente. Se inclinaban, lloraban más rápido y obedecían más rápido, porque en un lugar como Irán, no hay tiempo para una fe tibia. O estás completamente dentro, o estás completamente fuera. Y los que se quedaron con todo su corazón. Compartieron el evangelio con vecinos, familias, incluso antiguos enemigos. Y poco a poco, como grietas en el hormigón, el avivamiento creció. Un hombre, Mehran, había sido oficial del régimen. Acudió a nosotros avergonzado y temblando. Había ordenado redadas, había firmado arrestos. Pero entonces tuvo un sueño. Un hombre de blanco le dijo, estás luchando contra el bando equivocado. Al despertar, buscó respuestas. Encontró nuestra iglesia, pidió perdón, y se lo dimos. Lloró durante horas en mi sala. Hoy, alberga a otros creyentes en peligro. Si Dios pudo convertir a Saulo en Pablo, puede convertir a cualquiera. Meherán es la prueba viviente. Comencé a escribir cartas a la iglesia global. A cualquiera que quisiera escucharme. Describí lo que enfrentamos, los arrestos, las torturas, las ejecuciones, pero más que eso, describí la resiliencia, los milagros, la alegría. Quería que el mundo supiera que la iglesia clandestina en Irán no solo sobrevive, sino que prospera. Está viva, porque la persecución no destruye la fe, la refina. El fuego de la opresión solo hace brillar aún más el oro de la fe. Quería que los cristianos de las naciones libres dejaran de dar por sentada su libertad. Quería que vieran cómo es realmente la fe. Nuestro número seguía creciendo. Iglesias secretas en Karaj, Isfahán, Shiraz. Nos mantuvimos en contacto mediante mensajes cifrados, notas escritas a mano y mensajeros de confianza. Los bautismos se celebraban en silencio. La comunión en los rincones. Cada acción era un riesgo, pero cada alma salvada valía la pena. No contábamos a los miembros, contábamos los milagros. Cada conversión era una grieta en el muro, y cada mártir era una semilla. La sangre de los santos regó la tierra del avivamiento.
La tierra de Irán estaba sedienta, y Dios derramaba su espíritu sin permiso. Luego vino otro arresto. Una joven del grupo de Mariam desapareció. Días después, supimos que estaba detenida en Evin. Mariam se derrumbó por primera vez en meses, sin dudarlo, con compasión. Dijo, era como una hermana. La abracé y oramos. Y entonces, como si fuera una señal, 2 familias más se unieron a nuestro grupo esa semana. Por cada creyente secuestrado, 2 más se alzaron. Este era nuestro ritmo ahora. Pérdida y ganancia. Dolor y poder. Cadenas y libertad. Lado a lado. Ya no orábamos por tranquilidad. Orábamos por resistencia, por valentía, por poder de resurrección. Y Dios respondió. No apaciguó la tormenta, sino que nos acompañó en ella. Nos dio paz en el pánico, fuerza en la debilidad y alegría en la tristeza. Nuestras oraciones se convirtieron en armas, nuestras lágrimas, ofrendas, nuestra adoración, guerra. Cantamos incluso afónicos, dimos incluso sin nada, y amamos incluso cuando nos odiaban. Porque el amor es lo que llevó a Jesús a la cruz, y el amor es lo que nos lleva a los demás, incluso cuando duele. Nuestros enemigos no lo entendían, por eso le temían. Vivimos como fugitivos, pero caminamos como hijos e hijas. Nos persiguen, pero somos santos. Los hombres nos silencian, pero el cielo nos escucha. Somos débiles de cuerpo, pero poderosos de espíritu. El régimen nos llama traidores, pero el cielo nos llama amados. Y a eso nos aferramos, no al veredicto del hombre, sino al veredicto de Dios. Un día, las puertas de esta nación se abrirán. Un día, las Biblias se imprimirán sin temor. Las iglesias tocarán las campanas a la luz del día. Y cuando llegue ese día, sabrán que comenzó con un susurro en la oscuridad, un susurro que nunca se detuvo. Esta no es solo mi historia, es la historia de miles, no, millones, en Irán y en todo el mundo que han elegido seguir a Jesús, no desde la comodidad, sino enfrentando el peligro, la traición y la persecución. Soy una sola voz, pero detrás de mí hay innumerables personas que susurran himnos en sótanos, rezan tras puertas cerradas y se mantienen firmes en su fe, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos. Nuestras cadenas pueden ser visibles o invisibles, pero la libertad que hemos encontrado en Cristo no nos la pueden arrebatar, ni las cárceles, ni los regímenes, ni la muerte misma. Si mi viaje ha despertado algo en tu corazón, si has sentido el peso de estas palabras o has vislumbrado el fuego que las envuelve, entonces te pido esto: no te vayas sin cambiar. Este testimonio no solo busca informarte, busca conmoverte. Si vives en un lugar donde la fe es libre, usa esa libertad para hablar con valentía, amar profundamente y actuar con valentía. Si aún estás buscando, que este sea el día en que dejes de huir. Jesús no es un concepto, es un Salvador, y te espera. Así que te invito, sí, a ti, a responder. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no por mí, sino porque juntos estamos construyendo una voz para quienes no la tienen. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Cuéntale lo que Dios está haciendo en los rincones más oscuros de la tierra. Comenta abajo si este mensaje te llegó. Cuéntanos tu historia. Y sobre todo, sigue a Jesús. No solo con palabras, sino con tu vida. Da el paso. Reza. Permanece en la luz, incluso cuando el mundo te arrastre hacia las sombras. Y si ya eres creyente, no dejes que tu fe se quede en silencio. Ora por la iglesia perseguida. Apoya a los ministerios que llegan donde otros temen pisar. Enseña a tus hijos lo que significa defender la verdad. Usa tu voz para alzar la voz. Usa tu libertad para animar a otros. La iglesia en Irán está creciendo, no a pesar de la persecución, sino gracias a ella. Ese es el poder de Dios, y tú puedes ser parte de ello. Ahora mismo, hay una razón por la que has llegado hasta aquí. Quizás sea porque Dios te habla, quizás porque te llama a profundizar. Si es así, no ignores esa voz. Arrodíllate, ora, arrepiéntete, cree. El mismo Jesús que me acompañó en el aislamiento
Es el mismo Jesús que te acompañará en tu hora más oscura. Él es real, Él está vivo y te llama. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escucharme, no solo con los oídos, sino con el corazón. No lo tomo a la ligera. Podrías haberte ido, pero te quedaste. Y eso me dice algo poderoso. Estás listo. Listo para creer. Listo para actuar. Listo para recorrer este estrecho camino que lleva a la vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, ya sea en este mundo o en el próximo. Recuerda esto. No estás solo. Eres visto. Eres amado. Y eres llamado. Así que ve. Ilumina. Difunde su palabra. Vive sin miedo. Sigue a Jesús. Y te veré en la primera línea de la fe.